Bienvenidos a Divi Sport. Hoy vamos a hablar de la vuelta al entrenamiento, porque como os conozco a la mayoría, muchos el primer día que os dejen salir de casa, o vais a pegar la paliza de turno, vais a correr 2 horas, vais a montar en bici 3 o vais a iros a la montaña a pegaros una paliza. Y no, no es así. Tenemos de seguir unas pautas, ¿vale? Tenemos de volver a la rutina de forma progresiva. Y esto nos van a ayudar nuestros dispositivos, que nos dan unos datos que la mayoría no usamos y son muy útiles. Estos datos están basados en cargas de entrenamiento que se cuantifican, se suman y se cruzan los datos utilizando la ratio carga aguda crónica. Cada dispositivo la modifica en función de sus parámetros, pero todos se basan en esta. Esta ratio es la que va a arrojar si nuestro estado de forma es productivo, si estamos en estado de mantenimiento o si estamos en un estado de sobreentrenamiento, que eso no va a ser productivo. En este caso, como vemos aquí, para seguir el principio progresivo de aumento de la carga, debemos empezar de menos a más, de forma escalonada. No podemos el primer día pegarnos la paliza y luego ir bajando la carga. Para ello tenemos que seguir unos diferentes pasos, ¿vale? No podemos el primer día aumentar la intensidad, no, el primer paso de todo sería aumentar la frecuencia. Si la primera semana entrenamos 2 días, la siguiente semana 3, no, la primera semana nos vamos a pegar ya los 7 días de entrenamiento. Después de eso aumentaríamos el volumen, si empezamos entrenando 20 minutitos, pues luego ya empezaríamos a entrenar media hora, 40 minutos y subiendo progresivamente en función de lo que busquemos. Pero no podemos el primer día, como repito otra vez, pegarnos la paliza de correr 2 horas. Aumentar la densidad del entrenamiento. Esto quiere decir que si empezamos a hacer series, las recuperaciones empecemos a hacerlas primero más largas para luego recuperaciones más cortas. Y por último aumentaríamos la intensidad, es decir, el ritmo o la velocidad de este entrenamiento. Tenemos un montonazo de dispositivos a nuestro alcance, como son Garmin, Polar, Sunto, Stryd. Todos tenéis alguno de estos y todos nos dan datos para cuantificar la carga y para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Los datos que usan estos dispositivos son cuantificaciones de cada sesión que nos pueden dar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, cada uno en su escala, en su sistema. Esto es una tabla genérica. En función del valor de la carga de un entrenamiento, vamos a provocar que estemos en recuperación, vamos a provocar una carga de mantenimiento, vamos a provocar una carga de desarrollo. Todas estas cargas tienen unas horas de recuperación relacionadas que también nos las da el dispositivo y en función de eso el dispositivo cruzará los datos y nos dirá en qué estado nos encontramos. Para ello usa la ratio carga aguda crónica, ¿vale? Que es la base de la que parten la mayoría de los dispositivos. ¿En qué consiste esta ratio? Consiste en dividir la carga aguda, que son los últimos 7 días de entrenamiento, con la carga crónica, que es la media de las 3 a 6 últimas semanas. Normalmente se utilizan las 4 últimas. El resultante de esa división nos va a dar un coeficiente. En el caso de ser menos de 0,8 estaríamos en desentrenamiento, es decir, esa carga no está produciendo nada. Si estamos entre 0,8 y 1,3, esa carga va a ser productiva. Si ya subimos de 1,3, entramos en sobreentrenamiento y en más de 1,5 incluso podríamos tener riesgo de lesión. Esto no lo tenemos que calcular nosotros, aunque os voy a explicar cómo lo hacen los dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos en cuenta, esta sería la primera semana de vuelta a la rutina y tenemos en cuenta las 3 semanas previas para poder calcular la carga crónica, que es la media de las últimas 4. En esta primera semana hemos hecho carga de 2, de 3 y de 2, que suman una carga de 7 puntos. ¿Vale? Esta carga de 7 puntos, cruzándola con los datos de las cargas agudas de las últimas semanas, nos dan 0,97. Esto, como vemos en la gráfica, está dentro de una zona de entrenamiento productivo porque es entre 0,8 y 1,3. ¿Qué pasaría si la primera semana, el primer día, nos pegamos la paliza y sumamos una carga de 4 puntos? El miércoles también no descansamos ningún día. Como veis aquí, se ha puesto rojo porque hemos entrado en una zona de sobreentrenamiento en la que, aparte de no ser productiva la carga que estamos aplicando, podríamos entrar en riesgo de lesión. ¿Y qué nos pasaría? Pues si las primeras semanas empezamos a subir la carga mucho, pues la media iría bajando en la semana 2, en la 3, en la 4. Entonces las cargas posteriores se desajustarían y tampoco estaríamos provocando adaptaciones, no estaríamos mejorando. Entonces tenemos que hacerlo de forma progresiva. La primera semana entrenar 2, 3 días con cargas bajas, la segunda también, luego ir subiendo un poco más la frecuencia de entrenamiento y un poquito más las cargas, ¿vale? Todo ello guiándonos de lo que nos dicen nuestros relojes, porque tenemos un montonazo de datos que no interpretamos. ¿Cómo nos lo dicen Garmin? Garmin nos dice si estamos en mantenimiento, en recuperación, si estamos productivos, nos hace la media de las últimas 4 semanas, las compara con la última semana
y te arroja estos datos. Entonces tú puedes ir calculando en qué momento estás y si las cargas que estás aplicando son productivas o no. Aquí en Polar es similar. Aquí tenemos cada intervalo de cada entrenamiento, la suma de una semana entera, que serían los 7 entrenamientos, uno cada día, o días que descansamos, te calcula si estás en un estado de desentrenamiento, de mantenimiento productivo o de sobreentrenamiento, como vemos aquí al final, que habíamos hecho una sesión de sobreentrenamiento. En Street, por ejemplo, usando otra escala diferente que vemos aquí a la derecha, pero que no vamos a entrar, te está diciendo, tú no tienes que interpretar el -7, no, él ya te está diciendo que tú estás en un estado de mantenimiento porque tienes equilibrado el estrés de carrera y la recuperación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer caso a nuestros relojes inteligentes, que para eso están, no solamente para ver al ritmo que vamos, sino para interpretar todos estos datos y poder volver de forma progresiva al entrenamiento. Si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme a las redes sociales, al correo electrónico y trataré de solucionarlo.